Bueno, continuamos acá con lo que sería el segundo tema correspondiente a la unidad curricular de mecánica de fluidos, el cual es las propiedades de los fluidos. ¿Qué es un fluido? Un fluido es todo cuerpo que tiene la propiedad de fluir. Un fluido también tiene la característica de que va a tener una carencia de rigidez y elasticidad. Además, en consecuencia de esto, cede inmediatamente ante cualquier fuerza que se ejerza ante él y tiende a cambiar su forma, adoptando la forma del recipiente que lo contenga. Los fluidos pueden ser líquidos o gaseosos según la diferente intensidad de las fuerzas de cohesión existentes entre sus moléculas. Ya sabemos de antemano que las moléculas en un fluido líquido, en estado líquido, tienen una fuerza de cohesión muy diferente, mucho mayor a en estado gaseoso, ya que en estado gaseoso las moléculas están libres, están en libertad, y en estado líquido están unidas por una débil fuerza de cohesión. Los fluidos tienen también la característica de que en estado gaseoso son comprensibles, lo que quiere decir que sometidos a distintas fuerzas, a distintas presiones, se puede reducir su volumen, como en el caso de una jeringa. Esta cualidad no la comparten con los fluidos que están en estado líquido. Son incomprensibles, ya que no se puede comprimir un líquido, no se puede aumentar, no se puede disminuir su volumen. ¿Qué es un líquido? Un líquido es un fluido cuyo volumen es constante bajo condiciones de temperatura y presión constantes. Es un fluido, como lo dije anteriormente, un líquido, como lo dije anteriormente, es un fluido incomprensible, ya que no puede disminuir su volumen al ser sometido a diferentes tipos de presión. Las moléculas en los fluidos en estado líquido no se mantienen en posiciones fijas, como ocurre con los sólidos. Ellas siempre están en constante movimiento, deslizándose unas sobre otras, lo que impide que la materia de dichos fluidos tenga forma propia. Por ende, un líquido toma la forma del recipiente en el que está contenido. Un gas es un fluido que, a diferencia de los líquidos, son altamente comprensibles, lo que hace que experimenten grandes cambios en su densidad con la presión y la temperatura. Propiedades de los fluidos. La primera propiedad de la que vamos a hablar es la densidad, la cual es la magnitud escalar medida en kilogramos por metro cúbico, y esta mide la cantidad de materia que se encuentra por volumen de alguna sustancia, en este caso un fluido, independientemente del tamaño y de la masa total. Esta propiedad se define, como lo vemos acá en la fórmula, con la letra P, que es el símbolo de densidad, igual a m sobre b, que sería masa sobre volumen. Sus unidades en el sistema internacional son el kilogramo sobre el metro cúbico. La segunda propiedad de la que vamos a hablar es el volumen específico, el cual es el inverso a la densidad y se define como el volumen ocupado por unidad de masa del fluido. La fórmula, como la vemos acá, es volumen igual a 1 sobre la densidad, y sus unidades en el sistema internacional son el metro cúbico sobre kilogramo. La siguiente es el peso específico, que se simboliza con la letra Y. Esta básicamente es la relación entre el volumen de una sustancia y su peso, y esta es medida, según el sistema internacional, en newtons por metro cúbico.
Acá podemos observar la fórmula, la cual es Y, que es el peso específico, que es igual a masa por la gravedad sobre el volumen, igual a la densidad por la gravedad. La otra propiedad de la que vamos a hablar es la gravedad específica, que también es llamada densidad relativa. Esta es la relación entre el peso específico de un volumen, de un dicho volumen de un fluido, y el peso específico del mismo volumen de agua en condiciones estándar de presión y temperatura. Y acá podemos observar la fórmula. La siguiente propiedad de la que vamos a hablar es la viscosidad, la cual no es más que la tensión interna del fluido que se opone al movimiento, enlenteciéndolo sin llegar a impedirlo del todo. Es mucho mayor en los líquidos que en los gases, este fenómeno de la viscosidad. Esta viscosidad también nos va a arrojar una categorización de los fluidos en cuanto a su viscosidad, de la cual hablaremos posteriormente. Acá podemos observar la fórmula de viscosidad, la cual es la viscosidad dinámica sobre la densidad, y su unidad en el sistema internacional es el metro cuadrado sobre segundo, ya que esta se mide la distancia que recorre el fluido por segundo. Y por último, de las propiedades de las cuales voy a hablar acá, ya que son una cantidad inmensamente grande de propiedades, tenemos la entropía, que se simboliza con la letra S y consiste en el grado de desorden de los sistemas termodinámicos en equilibrio. Esto debido a que describe el carácter irreversible de los mismos. A mayor entropía, mayor tendencia al caos, y a mayor tiempo de vida, mayor entropía. Y acá podemos observar la fórmula. Clasificación de los fluidos según su viscosidad. En esta clasificación tenemos dos tipos de fluidos, los fluidos newtonianos y los fluidos no newtonianos. Los fluidos newtonianos se llaman así ya que cumplen con la ley de Newton de la viscosidad. Esta dice que su viscosidad no varía con la deformación del fluido ni con el tiempo, pero sí puede ser alterada con un cambio de valor en su temperatura, como en el caso de el agua. El agua es un fluido newtoniano, pero si bajamos su temperatura a más de cero, pues se va a convertir en hielo y obviamente pues es sólido. Y los fluidos no newtonianos no cumplen con la ley de Newton de la viscosidad, es decir, que su viscosidad no es constante, sino que varía con la temperatura o con el esfuerzo aplicado. Un ejemplo de esto es el barro, la sangre, el plástico. En esta clasificación también podemos introducir, o sea, no entra en la clasificación, pero es muy importante, lo que sería el diagrama reológico, el cual es la gráfica que sirve para determinar el tipo de fluido en función de la viscosidad. ¿Esto qué quiere decir? La pendiente de la curva que dice tensión tangencial frente a la velocidad de formación es la viscosidad del fluido. Si la pendiente es constante, se tiene un fluido newtoniano, y a los fluidos de comportamiento reológico no lineal se les denomina no newtoniano, como aquí podemos observar la línea azul.